Con una inflación que sigue creciendo mes a mes, según el Instituto Nacional de Estadísticas, y con síntomas de deterioro de la calidad y cantidad de empleos, según el Instituto Cuesta Duarte, el movimiento sindical analiza la realización de un nuevo paro general para septiembre. A este panorama se le suman los reclamos por mayores recursos en la rendición de cuentas, contra el gasto cero en sectores relevantes como la Universidad de la República y la falta de llenado de vacantes en las empresas públicas. En este contexto, el PIT-CNT también incluye a la reforma previsional propuesta por el presidente Lacalle Pou dentro de su plataforma por considerar que recorta derechos, incumple la promesa electoral de no aumentar la edad de retiro y favorece el sistema privado de ahorro impulsado durante el anterior gobierno blanco de 1990 a 1995 y en funcionamiento desde el año 1996. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos el informativo desde Montevideo con 11 grados y esa es la máxima anunciada para hoy por Inumet. El resto de la jornada va a seguir con cielo cubierto, a nuboso y algo nuboso. Estamos viendo, como siempre lo hacemos a esta hora, algunas de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Atención, en 18 de julio entre Pablo de María y Arenal Grande, de 10 a 18 horas hay media calzada. Esto va a ser hasta mañana viernes. O en Luis Alberto Herrera y Gadea, también allí se transita con media calzada por emergencia de OCE. Compartimos ahora otros títulos. El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, dijo a MBD Noticias que no hable sobre la situación de su pareja investigada por corrupción en Panamá. El senador nacionalista Sebastián da Silva defendió la política de una sola China y en ese sentido cuestionó la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. La Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular apoya cambios normativos que prohíben la venta de alimentos no recomendados para niños y niñas. TV Ciudad transmitirá en vivo el domingo 7 la asunción de Gustavo Petro en Colombia con una cobertura especial del equipo de Sin Fronteras. Vamos ya con el primer móvil al PIT-CNT, uno de los puntos de atención, por cierto, en esta jornada. Allí está Luca Veloz. Buen mediodía, Luca, para ti. Bienvenido, adelante. Buen mediodía, Rosina. Ya terminó la mesa representativa del PIT-CNT que está analizando la posibilidad de un paro para el mes de septiembre. El 18 habrá una nueva mesa representativa donde se decidirá la fecha de este paro general. Está hablando el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, sobre este paro de 24 horas. Escuchamos lo que está diciendo. Sí, los días finales de agosto o probablemente los primeros días de septiembre. Abdala, ¿Con qué espíritu van hoy al Ministerio de Trabajo a las 4 de la tarde? Nunca el PIT-CNT rechaza ninguna reunión para conversar, para conocer, pero por el ninguneo, digamos, a que hacía referencia. ¿La inflación, Abdala, les preocupa el tema de la inflación, cómo está subiendo? Y sí, te preocupa porque acá sube todo menos el salario, ¿no? Y las jubilaciones. a propósito de esta reunión, desde el gobierno lo que se dice que el PIT-CNT no ha analizado en profundidad, porque no ha tenido tiempo para analizar este proyecto de reforma. ¿Cuál es el asesoramiento que han hecho los técnicos? Yo no sé en qué el PIT-CNT participa el gobierno, me parece muy fuera de lugar ese planteo. Bueno, tenemos evidentemente un problema técnico allí con esta conferencia de prensa que se está desarrollando a esta hora en el PIT-CNT. Allí está cubriendo Luca Veloz. Vamos a volver más adelante. Vamos con otros temas. El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, mantiene silencio sobre la situación de su pareja, la contadora Maya Sicurel, una de las 3 personas uruguayas que enfrentan un juicio en Panamá por la investigación de la red de lavado de sobornos de la empresa Odebrecht. El ministro da Silveira dijo a MBD Noticias que no hará comentarios sobre el tema, pero aseguró que la situación no afecta su desempeño institucional al frente de la cartera. Su pareja evitó ser extraditada a Panamá a finales de 2020 por decisión de la justicia en base a cuestiones de forma vinculadas al Tratado Bilateral de Extradición. Sin embargo, no se descarta una nueva solicitud en base a los avances en la investigación panameña sobre el manejo bancario de sobornos recibidos por el expresidente Ricardo Martinelli y sus hijos. El 18 de julio se suspendió una audiencia ante un recurso presentado por abogados de varios acusados y la instancia se reprogramó para septiembre.
En ese marco, la jueza Valoisa Marquínez enjuicia en ausencia a Sicurel y a otros 2 uruguayos, Juan Mutio y Betingo Sanguinetti, hermano del expresidente Julio María Sanguinetti. Según una reciente investigación publicada por el portal Sudestada, además de estos 3 uruguayos enjuiciados en Panamá, otros 14 participaron de la trama que montó la constructora brasileña Odebrecht en el país a fin de ocultar coimas a políticos y empresarios de la región. Ninguno de ellos enfrentó consecuencias judiciales en Uruguay. Tras la publicación de Sudestada, la bancada de senadores del Frente Amplio realizó un pedido de acceso a la información pública a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para consultar si se ordenaron acciones de supervisión sobre la actividad de las personas y estudios jurídicos mencionados en la investigación sobre la corrupción política asociada a Odebrecht en Uruguay. Vamos a adelantar la información internacional porque así lo amerita y tenemos que hablar del inicio de ejercicios chinos en Taiwán. Esto es tras la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Sobre este tema consultamos al senador nacionalista Sebastián da Silva, que remarcó que Uruguay defiende la política de una sola China y calificó como acto de vanidad la llegada de Nancy Pelosi a Taipei. La forma de solucionar la posición uruguaya es haciendo y cumpliendo las tradiciones uruguayas a través del multilateralismo permanentemente. Las tensiones entre China, Taiwán, la visita, creo que por un acto de vanidad de la presidenta de la Cámara de Representantes americana, no estuvo arriba de la mesa. Uruguay tiene una posición histórica acerca de ver a China como una sola China. Esto está de acuerdo con el mundo entero, excepto 15 países, que son los que reconocen la autonomía de Taiwán. No es ni Uruguay ni Estados Unidos entiende que Taiwán es una república. Por tanto, es como bastante de perogrullo la posición uruguaya. En este marco, el canciller Francisco Bustillo compareció en la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, donde, según explicó da Silva, aportó una detallada agenda sobre los objetivos del gobierno en materia de inserción internacional, donde el TLC con China tiene un rol central. En el estudio de factibilidad tiene una natural reserva que ha sido compartida con más de 30 organizaciones empresariales y sociales previamente a la culminación del estudio de factibilidad. Creemos que hay una especie de consenso nacional acerca de las bondades de la apertura comercial, de avanzar en interés con China. Nosotros tenemos que tener autonomía y libertad para encontrar el destino natural de nuestros productos, del producto del esfuerzo de los uruguayos, sin depender de terceros estados. Vamos a volver nuevamente a la sede del PIT-CNT a ver si conseguimos tener suerte ahora con la comunicación. Está en marcha la conferencia de prensa de Marcelo Abdala. Obviamente que nosotros vamos a tener una línea de los detalles de la diferencia entre un proyecto de reforma jubilatoria, como así los indican que es y el de una reforma de la seguridad social que debería ser más amplio. Escuchamos lo que dice. Pero en serio, ¿no? En todo el mundo se habla de que hay que aumentar la edad de jubilación. ¿Qué opinan en ese sentido? ¿Comprenden esa situación? Bueno, en este mundo el 1% más rico del planeta tiene la misma riqueza que 3.700 millones de seres humanos. Si estuviéramos a fondo interesados en ir contra la desigualdad, tendríamos seguridad social para rato. Esta reforma, entonces, que ustedes señalan que es jubilatoria y no de seguridad social, ¿qué debería abarcar? En primer lugar, la financiación. En segundo lugar, las prestaciones de manera integral. La seguridad social no es solo la jubilación. Tú estás cubierto por la seguridad social desde antes de nacer hasta después de morirte. Hay un conjunto de aspectos que atañen a la seguridad social. Cuando nosotros planteamos, por ejemplo, durante la pandemia, la necesidad del ingreso básico de emergencia, era un aspecto del fondo social. Cuando los sindicatos acuerdan los fondos sociales, están complementando cosas que tienen que ver con el sistema de protección social, también las jubilaciones. Pero si tú no ves financiación, prestaciones, sostenibilidad del sistema, en realidad es una reforma de muy poco vuelo, ¿no? En esta reforma también se ha criticado a la...
Justamente se defiende la buena administración y que de alguna manera eso asegura cómo se está llevando a cabo hoy por hoy los pagos y el manejo de la economía en medio de toda la región donde hay inestabilidad económica. ¿Qué responden a eso? Que si tú no tocas la financiación, en realidad no estás mejorando de manera eficaz la administración. ¿No ha sido responsable la gestión económica hasta ahora del gobierno? No, lo que ha sido responsable, me parece a mí, es que todavía seguimos con un prejuicio enorme, digamos, de que cuando nosotros establecemos que hay que grabar más... Bien, sigue en marcha entonces esta conferencia de prensa allí en el PIT-CNT a propósito del análisis que hace la Central Obrera de esta reforma previsional propuesta por el gobierno y el anuncio de un posible paro general, decía Abdala, para fines de agosto, principios de septiembre. Vamos a seguir con otras noticias. El senador y exministro de Economía, Daniel Bastori, destacó el paso dado por el presidente Luis Lacalle Pou al impulsar la reforma del sistema previsional, pero dijo que no puede realizarla un solo partido, en alusión a las diferencias que ya surgieron en la coalición de gobierno en torno a este proyecto. Astori dijo en el programa En Perspectiva de Radio Mundo que la reforma es necesaria y debe ser estructural. Celebró la actitud del presidente, que ha sido muy positivo en ese sentido, de tomar las riendas del asunto y ponerlo nuevamente en la mesa de consideraciones del país, porque como suele decir, como tantos otros temas, es una cuestión de Estado, remarcó Astori, el exministro de Economía del Frente Amplio. Sobre la reforma, dijo que es imposible que sea encarada por un solo partido con un solo punto de vista, porque estamos hablando de una transformación que refiere a temas muy hondos en cuanto a la consideración del país y a perspectivas muy importantes respecto al futuro. Astori señaló que durante el último gobierno del Frente Amplio se manifestó claramente que Uruguay necesitaba una transformación estructural en la seguridad social. En el segundo trimestre del año se registró un empeoramiento en los principales indicadores laborales luego del fuerte impulso que habían tenido en la última parte del 2021, esto según un informe del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. El trabajo del instituto advierte que la generación de empleo de calidad es uno de los principales desafíos que enfrenta el país en el corto y mediano plazo, en un contexto de cambios relevantes en el mundo del trabajo. En esta línea se señala que una parte del empleo actualmente sigue sostenida en factores transitorios, como el programa Oportunidades Laborales, e inversiones que están próximas a finalizar su etapa de construcción, que es la más demandante en materia de empleo, en referencia a la segunda planta de UPM y la del Ferrocarril Central. El estudio señala que en 2020 se perdieron aproximadamente 60.000 puestos, que se habrían recuperado prácticamente en su totalidad durante 2021, con las mejoras alcanzadas en particular en el último trimestre. Sin embargo, los factores detrás de la creación de empleo eran transitorios y, por lo tanto, como veníamos advirtiendo, recuerda el instituto, la sostenibilidad de las mejoras alcanzadas en términos cuantitativos no era viable. El informe Análisis de Mercado de Trabajo segundo trimestre de 2022 señala que al inicio de este año se verificó inicialmente un estancamiento en las mejoras alcanzadas durante 2021 y a partir de marzo se registró un deterioro, tanto en los datos de empleo como en los de desempleo. Y en julio la inflación llegó a 9,56% en términos interanuales, es decir, que subió más de 2 puntos con respecto al mismo mes del año pasado, según el Instituto Nacional de Estadística. Hace más de un año que el IPC está por encima del rango meta planteado por el gobierno, cuyo techo es de 7%. La variación mensual fue de 0,77%. El rubro restaurantes y hoteles tuvo la mayor incidencia con una suba de 1,28%. Además, salud registró un alza de 1,27% y alimentos y bebidas no alcohólicas 0,94%. Si se suman los 7 meses cerrados del año, la inflación acumulada es de 6,86%. Recibimos ahora el segundo móvil a nuestra periodista Natalia de Brum. Buen mediodía para ti, Natalia. ¿Por dónde estás? Adelante. ¿Qué tal? Buen mediodía, Rosina. Estamos en la puerta del Hospital Español, donde ustedes están viendo a mis espaldas la manifestación que realizan los trabajadores. Esto es debido al recorte, el cese de 1.000 puestos de trabajo que ha decidido hacer ACE, que son de aquellos contratos COVID. Contratos que estuvieron trabajando pese al cese de la pandemia, continuaron trabajando en sus puestos de trabajo, pero que a partir de agosto ya se les cortó el trabajo. Para hablar de esto y de otras dificultades, además, que se presentan puntualmente en este hospital, estamos junto a Giselle Nova, representante de los trabajadores. Giselle, bueno, hoy ustedes están movilizados, están cortando la calle. El principal tema es el recorte de los trabajadores. Cerca de 50 serían los que estarían afectando en el hospital. Sí, nosotros vimos resentida la asistencia en el Hospital Español por el corte de los contratos COVID, que habían venido siendo al principio bastantes y después gradualmente menos, pero todos esos contratos COVID que están en el Hospital Español
están cubriendo estructura faltante, o sea que son gente que está cubriendo enfermería, servicio, administración, contratos que son agujeros en el hospital, que son contratos prepresupuestos. Nosotros tuvimos una reunión con el secretario general de nuestra federación y la unidad de negociación, el compañero Gustavo Henry, donde se reclamó que tuviéramos esos contratos genuinos al pie de la cama. Pero tanto la comisión interna con negociaciones con la bipartita, con la doctora Cardoso, los contratos no vienen al hospital, no han llegado y vemos resentidas las condiciones laborales y en definitiva el usuario de ACE es el que se ve perjudicado con la calidad de asistencia. Hay una doble afectación por lo que es la sobrecarga laboral que están teniendo ustedes, pero además también eso termina repercutiendo en la atención, digamos, la asistencia. Pero además no solamente es un problema de los contratos o la falta de personal, ustedes están teniendo falta de insumos para poder realizar algún tipo de tarea dentro de lo que es Nosotros hemos se resintió la cantidad de Omnipac, que es el contrato que se le presta a los pacientes que se realizan tomografías, y la dirección tuvo que cortar tomografías en el Hospital Español. Tanto el CTI del Español como parte del tomógrafo del Hospital Maciel prestó ese insumo al hospital, pero tenemos como un doble discurso desde el doctor Cipriani de ACE. Primero dice que está todo bien, que no falta, que los recortes no afectan y en definitiva no tenemos contraste para hacer las tomografías en el Hospital Español. Entonces no queremos un doble discurso, queremos que los cargos estén al pie de la cama. Bien, Giselle, ustedes ahora están con esta movilización, ¿cómo continúan? Nosotros tuvimos corte, la carpa va de las 8 a las 20 horas, tuvimos corte a las 10, ahora a las 2 de la tarde tenemos otro corte de calle y el lunes 8 a las 10 de la mañana tenemos pautada por asamblea una movilización de aquí hasta ACE para presentar todos estos reclamos que no tuvimos suerte ni en la unidad de negociación ni en las bipartitas con la dirección. Muchísimas gracias, Giselle Novas. Bien, Rosina, decir y ya de paso también alertamos, lo estamos viendo, la calle Garibaldi, que es por la que estamos, está sufriendo cortes, que estén atentos también al tránsito en ese sentido. Nosotros desde acá nos despedimos, estaremos atentos qué es lo que sucede con esto, porque no es solamente el recorte en el hospital, son 1000 contratos que se recortan en la atención pública de todo el país. Muchas gracias, Natalia. Les contamos que el Consejo Directivo Central de la ANEP está manifestando preocupación por la situación de los 11.500 alumnos y alumnas que van a dejar de cobrar la asignación familiar por no acreditar que concurren a un centro educativo y comenzó un relevamiento para analizar caso a caso. La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, se va a reunir con el ente rector de la educación y con el BPS para interiorizarse de este tema. El objetivo de la asignación es garantizar la presencia de los niños y los adolescentes en los centros educativos. Entonces es preocupante, se tomaron algunas medidas en el día de ayer. El Consejo Directivo Central de la ANEP solicitó a las direcciones generales de los subsistemas, primaria, secundaria y UTU, que elaboren un listado de los menores que no están inscriptos. A su vez, buscarán estudiar la situación de desvinculamiento de los centros educativos. Por ahora lo que se consideró son los que no están inscritos, no los que dejaron de concurrir, que eso se va a hacer otro relevamiento en los próximos meses. Y habrá que analizar caso por caso para tratar de que estén presentes donde tienen que estar. La Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular manifestó hoy su apoyo al proyecto que modifica la Ley 19.140 del año 2013 que prohibió la publicidad de alimentos no recomendados, pero no prohibió su venta, promoción o patrocinio. La iniciativa fue incluida ahora en el proyecto de rendición de cuentas por el Ministerio de Salud Pública. Según datos de esta comisión, 4 de cada 10 niños y niñas tiene exceso de peso. Desde la Comisión se identifica la propuesta de modificar la Ley 19.140 como un avance y fortalecimiento de las acciones para actuar y prevenir el sobrepeso y la obesidad de niños, niñas y adolescentes. La modificación que se plantea es una prohibición en la venta, promoción, patrocinio de estos productos, por lo cual nosotros consideramos que
que es fundamental la transmisión de estos mensajes a la población y sobre todo a los niños. Los centros educativos generan valores, modelos, por lo cual los niños antes se les decía, no los podemos tener a la vista, pero sí se los podemos vender, ¿no? Ahora en realidad estamos diciendo que tampoco podemos venderlos. En población escolar estamos hablando que 40%, 4 de cada 10 niños están con exceso de peso, ¿tá? Hablando de sobrepeso y obesidad, ¿tá? Además nosotros identificamos que esta condición de exceso de peso predispone a elevar la presión arterial en esta población. En niños de 10 a 13 años, que fue nuestro estudio, ya se identificó que podíamos tener niños con 2 factores de riesgo, el exceso de peso y el aumento de la presión arterial. Momento de hacer una pausa, va a ser muy breve, volvemos enseguida. Segundo bloque de MBD Noticias, seguimos a esta hora con 10 grados, bajó 1 grado ahora en Montevideo. El Centro de Fotografía de la Intendencia de Montevideo y el Instituto Nacional de Artes Visuales de la Dirección Nacional de Cultura del MEC entregaron el Premio de Fotografía del Uruguay 2022. Para esta tercera edición se presentaron 139 fotógrafas y fotógrafos. Es un premio que trabajamos hace 3 ediciones ya, esta es justamente la tercera, trabajamos en conjunto con el Centro de Fotografía de la Intendencia de Montevideo, o sea, es un proyecto bien interesante para nosotros porque podemos dialogar entre 2 instituciones que nos gusta mucho trabajar juntos y generar ese intercambio. Esta convocatoria está dirigida a fotógrafas y fotógrafos especialmente y hemos tenido excelentes resultados de convocatoria, se han presentado 140 propuestas, 139 para ser exactos, y realmente es un número muy alto en relación a las convocatorias anteriores, así que puedo evaluar en ese sentido que ha tenido excelente acogida dentro de la comunidad de fotógrafos de este país. En esta edición que se triplicó, creo, la cantidad de gente que se presentó, está demostrando el interés en la fotografía de cada vez más gente y el desarrollo que tiene la misma. Hay cada vez trabajos más profundos, de mayor calidad, lo mencionaron los jurados que hicieron la presentación, y esta exposición que va a desarrollarse en marzo acá en el EAC, esta vez con 3 premios que también son innovación de esta nueva edición, creo que también le va a dar más visibilidad al proyecto. Hasta el 13 de agosto está abierta la convocatoria a propuestas para hacer peatonales diferentes calles durante los fines de semana, donde se van a realizar actividades recreativas y de convivencia en los barrios. Las propuestas pueden ser presentadas por asociaciones de vecinos, redes comunitarias, instituciones educativas y cooperativas o empresas. En la primera edición se concretaron 24 propuestas en los diferentes barrios de los municipios A, B, D, E, F y G. Aminorar la velocidad sin motores, fomentar la movilidad activa, caminando, bicicleta, patín. Esto promueve la convivencia de distintas generaciones, de las distintas poblaciones del barrio, y a su vez con el contenido cultural de las distintas expresiones artísticas que hay acá en el barrio. Por el Centro Cultural Mercadito Bella Italia, una de las propuestas que repiten, pasan más de 500 personas semanalmente en distintos talleres y actividades que se muestran en la peatonal. La experiencia de la peatonal que realizamos el 29 de mayo es una peatonal que tiene muchas actividades artísticas, con muchos talleristas, acercarlos un poco al centro, que tienen muchas actividades culturales, emprendedores, más de 20 talleres que se dan en vivo en la peatonal. El ejército chino comenzó hoy sus maniobras militares con fuego real alrededor de Taiwán, ejercicios que equivalen a un bloqueo marítimo y aéreo de la isla, según el Ministerio de Defensa taiwanés, mientras la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, prosigue su gira en Corea del Sur.
Las maniobras comenzaron tras la controvertida visita de Pelosi a Taipei e incluyen el uso de misiles de largo alcance y el cierre del espacio marítimo y aéreo en 6 zonas alrededor de la isla, una de ellas a unos 20 kilómetros de la costa de Kaohsiung, la principal ciudad del sur de Taiwán. Los simulacros chinos afectan a 18 rutas aéreas internacionales de la isla y más de 900 vuelos se han visto obligados a modificar su plan, mientras Taiwán también afirmó que monitorea de cerca los ejercicios chinos y que sus fuerzas se preparan para un conflicto, pero que no lo busca. El jefe diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell, condenó este jueves la reacción china ante la visita de Pelosi sobre lo que dijo no podía tomarse como una justificación. Por su parte, Pelosi se reunió este jueves en Seúl con su homólogo surcoreano Kim Jin-pyo y abordaron la situación de seguridad en la región tras la tensa escala en Taiwán de Pelosi, pero también de cooperación económica, así como de los programas de armas nucleares de Corea del Norte. Pelosi tiene previsto visitar la zona desmilitarizada del paralelo 38 que divide las dos Coreas, según señaló la misma fuente surcoreana, y en caso de producirse sería la funcionaria estadounidense de más rango en visitar la frontera desde el expresidente Donald Trump en 2019. Y este domingo va a ser un día histórico para Colombia, con la asunción de Gustavo Petro en la presidencia y Francia Márquez como vicepresidenta. Los diferentes conflictos armados que vive el país forman parte de los principales desafíos. Una de las prioridades de Gustavo Petro como presidente de Colombia será la búsqueda de la paz total en un país donde las distintas formas de violencia volvieron a crecer después de la firma del acuerdo con las FARC. Por eso se vuelve una apuesta ambiciosa, teniendo en cuenta que en estos momentos hay una embestida criminal del Clan del Golfo contra la policía. A partir del próximo domingo, el primer presidente de izquierdas de Colombia tendrá entre sus objetivos la reanudación de los diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y con otros grupos armados. Una tarea nada fácil, pero con el ambiente político a su favor. También va a ser una jornada especial para TV Ciudad, que va a cubrir en vivo el traspaso de mando colombiano con el equipo de Sin Fronteras. La transmisión va a comenzar a las 16:30 horas con una producción que tendrá desde Uruguay el análisis de Álvaro Padrón e invitados en piso, y desde Colombia la participación de diferentes protagonistas. Una jornada histórica, como decíamos, para toda la región. Nosotros nos vamos, los invitamos como siempre a que nos acompañen a las 19 horas en nuestra edición central. Que pasen muy bien.